Haz que se arrodille por volverte a tener. Estrategias de alto valor emocional. Ese título no es una provocación gratuita, ni una frase diseñada solo para captar clics. Es una declaración de poder emocional, una promesa posible y una advertencia para quien alguna vez creyó que podía perderte sin consecuencias. Hoy quiero hablarte directamente a ti, que has amado tanto que llegaste a sentir que sin esa persona estabas incompleta, que confundiste entrega con renuncia, que diste tanto que empezaste a pensar que sin rogar no existía una mínima posibilidad de recuperar lo que un día se rompió. Y quizás, en silencio, en esas noches donde el orgullo se disfraza de fortaleza, has fantaseado con ese momento en el que él o ella se dé cuenta, se arrepienta, vuelva con la mirada baja y el ego vencido, no por manipulación, sino porque el vacío de tu ausencia le pesa más que la comodidad de haberte perdido. Ese instante en el que reconozca su error, en el que entienda que eras un regalo que no supo cuidar y que si quiere volver a tenerte, no será desde la soberbia, sino desde la humildad, desde el reconocimiento y desde un respeto que antes no supo entregarte. Pero escucha esto, no voy a revelarte cómo se logra eso en este primer minuto, porque sería como entregar las llaves de una bóveda sin haberte enseñado a sostener el peso del oro que hay dentro. Lo verdaderamente poderoso no está en repetir una frase mágica ni en fingir indiferencia, está en construir una presencia emocional que haga que tu ausencia pese más que tu insistencia, que tu distancia duela más que tus palabras, que tu silencio diga lo que antes gritabas sin resultado. Y esto no se improvisa, se diseña. Por eso quiero que me escuches con atención. Lo que voy a compartir contigo a lo largo de este video no es una fórmula para humillar a nadie. Es un proceso para recuperar tu centro, reorganizar la balanza emocional y activar algo que el otro no esperaba, el miedo real a perderte del todo. Tal vez ahora mismo piensas que esa persona ya no siente nada, que ya hizo su vida, que ya no te recuerda o que te bloqueó porque puede vivir sin ti. Pero déjame decirte algo que quizás nadie te ha dicho con honestidad. No es verdad que el otro deja de sentir porque te dejó. Lo que ocurre es que dejó de temer perderte. Cuando alguien está seguro de que haga lo que haga, tú sigues ahí, disponible, pendiente, esperando, su mente te archiva en un cajón de emergencia emocional. Y desde ahí no se arrodilla, ordena, no ruega, exige, no vuelve, utiliza. Por eso este video no está diseñado para que tú vayas detrás, sino para que generes el tipo de ausencia, de presencia interna y de reconfiguración emocional que obliga a la otra persona a mirarte con ojos nuevos. Ahora bien, necesito que entiendas algo crucial desde el inicio. Lo más poderoso de todo este camino no está al principio del video, está casi al final, porque hay una pieza que no puedes usar antes de tiempo. Una estrategia que si la aplicas antes de haber construido tu nuevo valor, se rompe, se malinterpreta o se revierte en tu contra. Esa pieza es la que provoca el quiebre definitivo, la que dobla el ego, la que hiere el orgullo justo donde más duele, en la certeza de que el acceso que antes tenía garantizado ahora debe ganárselo. Esa revelación te la voy a entregar ahí, cuando estés lista para sostenerla, no antes. Así que si piensas escuchar solo unos minutos, vas a perder justamente lo que más deseas provocar. Hoy no vas a aprender a manipular, vas a aprender a recuperar el poder psicológico que entregaste sin darte cuenta. Y sí, voy a darte las estrategias específicas que llevan a que esa persona te busque, te extrañe, te necesite y emocionalmente se arrodille por volverte a tener. Pero antes de llegar ahí, vamos a desmontar una mentira que te ha hecho perder más valor del que imaginas. Y cuando la entiendas, vas a notar que el juego nunca estuvo en manos del otro, siempre estuvo en las tuyas. Y es justo ahí donde empieza la transformación real. Sigue conmigo, porque en la próxima parte te mostraré cuál es el error silencioso que está saboteando tu poder sin que te des cuenta.
y una vez lo veas, nada volverá a ser igual. Y ahora que ya sabes que el verdadero poder no se ruega, se encarna, hay algo que necesitas mirar de frente antes de avanzar, porque si no lo identificas con brutal claridad, seguirás saboteándote sin entender por qué el otro conserva el control, incluso cuando tú crees que lo has soltado. El mayor error que entrega tu dignidad en bandeja no es amar, no es sentir, no es haber dado, no es haberte ilusionado. El error silencioso, el que destruye tu poder desde adentro, es seguir actuando como si fueras tú quien tiene que demostrar algo, como si fueras tú quien debe recuperar el interés del otro, como si tu presencia fuera un privilegio que el otro te concede y no un espacio que tú permites. Ese pensamiento, que parece inofensivo porque se disfraza de entrega, es el veneno emocional que convierte tu amor en súplica, tu paciencia en disponibilidad perpetua y tu silencio en espera disfrazada. Quiero que lo entiendas así. No importa cuánto digas que ya pasaste página, si sigues revisando sus redes, aunque digas que es solo curiosidad. Si cada vez que te escribe sientes un temblor emocional que no controlas y contestas como si hubiera sonado una alarma interna, si imaginas conversaciones que nunca llegan pero te desgastan como si ya hubieran ocurrido, entonces aún está instalada en ti la idea de que tu valor depende de que esa persona te mire, te elija o regrese. Y cuando eso ocurre, por más distancia que marques en lo externo, tu energía sigue entregada por dentro. Lo más destructivo es que este error se esconde detrás de comportamientos que tú justificas como normales. Por ejemplo, cuando dices, solo le escribí para ser cordial, pero en realidad estás tanteando si sigue disponible. Cuando afirmas que solo respondí rápido porque tenía el móvil en la mano, pero en verdad no soportabas que el doble check se quedara en visto. Cuando cuentas a otra persona que no pasa nada si no vuelve, pero secretamente fantaseas con un mensaje suyo que te confirme que todavía piensa en ti. Esa distorsión emocional, ese autoengaño, es el verdadero mecanismo que baja tu valor, porque no se trata de lo que haces, sino desde dónde lo haces. El otro lo percibe, aunque no lo digas, aunque intentes disimular, aunque quieras verte fuerte, hay algo en tu forma de escribir, en tus tiempos de respuesta, en tu tono emocional, en tu disponibilidad invisible, que delata que sigues aferrada al hilo invisible del miedo a perderlo. Y cuando alguien detecta que aún lo colocas por encima de ti, no se arrodilla por recuperarte, se acomoda porque sabe que no te has ido del todo. Hay mujeres y hombres que están convencidos de que poner distancia física es suficiente, pero siguen disponibles emocionalmente cada vez que sienten nostalgia. Esa contradicción mantiene vivo el enganche. Es como cerrar la puerta pero dejar la ventana abierta. Por ahí siempre entra lo que ya dijiste que no querías. Y quiero que comprendas algo que quizá nunca te explicaron con honestidad. Nadie se arrodilla por alguien que siempre está ahí, aunque diga que no. Nadie siente miedo real a perder lo que sigue mostrándose accesible, así sea desde el silencio. Nadie lucha por lo que puede recuperar con un mensaje tibio o un like nostálgico. Para que el otro se quiebre, primero tú tienes que dejar de quebrarte por dentro cuando piensas en él o en ella. Para que el otro sienta el golpe del vacío, primero tú tienes que llenar el tuyo con tu propia presencia. Para que el otro perciba que su lugar ya no es automático, primero debes dejar de moverte esperando su validación como recompensa. Y este error no se corrige suprimiendo emociones, ni pretendiendo que no te importa, ni repitiéndote frases motivacionales vacías. Tampoco se corrige intentando que otros te distraigan, buscando venganza o fingiendo que estás mejor solo para que el otro lo vea. Se corrige desde el eje interno que perdiste cuando empezaste a creer que sin esa persona estabas incompleta o que tu vida era menos valiosa si no eras deseada por él. Ese centro del que te hablo no es una pose, es una postura interna que se entrena y se activa cuando decides que tu dignidad ya no va a ser moneda de cambio para sostener una presencia ajena. Y cuando eso empieza a moverse dentro de ti, todo tu lenguaje emocional cambia. Tu forma de caminar, tu forma de escribir, tu forma de mirar,
tu forma de estar o no estar disponible, tu forma de contestar llamadas, tu forma de poner límites y tu forma de guardar silencio. Y cuando el lenguaje cambia, el otro ya no sabe cómo tratarte, ni cómo colocarte en el mismo lugar donde te tenía antes, porque ya no puede leerte con el mismo guión y ahí es cuando empieza a sentir que algo se mueve fuera de su control. Por eso esta parte es tan importante. Si no reconoces el autoengaño que te mantiene girando alrededor del otro, todo intento de poner límites, generar ausencia o elevar tu valor se quedará en un simulacro. Intentar provocar arrepentimiento desde la carencia es como intentar apagar fuego con gasolina. El otro huele tu necesidad, aunque tú creas que la escondes detrás de palabras bonitas. Lo percibe en el tono, en el ritmo, en el silencio expectante, en la ansiedad post-mensaje, en la forma en que interpretas cualquier gesto suyo. Por eso se siente tan seguro, no porque sea superior, sino porque tú se lo permitiste con acciones pequeñas que crees insignificantes, pero que juntas construyen el colchón emocional donde él descansa sin miedo a perderte. Aquí empieza el giro, y no lo digo como consigna motivacional, lo digo como diagnóstico psicológico. El arrepentimiento no nace del amor, ni de los recuerdos, ni de las fotos. Nace del miedo real a perder el acceso a lo que antes estaba garantizado. Y ese miedo solo se activa cuando tú ya no reaccionas como antes, cuando tus decisiones dejan de depender de su validación, cuando tu energía ya no se entrega como limosna emocional a quien no la merece. Cuando eso ocurre, algo se incomoda en el otro, porque la versión de ti que tenía controlada ya no responde al script que conocía. Y justo aquí, en este punto exacto, donde empiezas a ver con claridad el error que te somete sin que lo notes, es donde empezamos a construir la nueva realidad. Porque si este fallo interno no se desmonta, cualquier estrategia externa que te enseñe más adelante va a caerse como un edificio sin cimientos. Ahora que has entendido dónde se filtra tu valor y cómo el otro lo detecta, es momento de reconstruir la base que lo cambia todo. Y para eso, la siguiente parte te va a mostrar el tipo de mentalidad que necesitas adoptar si quieres que tu ausencia duela más que tu presencia desesperada y si quieres que, por primera vez, el otro empiece a verte con los ojos de alguien que puede perder algo irreemplazable si no se mueve. Aquí empieza el cambio verdadero y lo vas a sentir en lo que viene a continuación. Y ahora que por fin has puesto nombre al autoengaño que te robaba poder sin que lo notaras, es momento de entrar en la reconfiguración más profunda, la mentalidad desde la que vas a reconstruirte y desde la cual el otro, inevitablemente, empezará a percibir que ya no tiene la misma influencia sobre ti. Porque no se trata solo de lo que haces, sino de lo que emanas, de esa vibración silenciosa que desprende alguien que dejó de mendigar afecto y empezó a habitar su propio valor. Aquí es donde el pensamiento de Walter Rizzo cobra sentido real, no como una frase motivacional pasajera, sino como una forma de estar en el mundo. Él habla de la dignidad como un principio no negociable, no como un discurso bonito, sino como una determinación interna que cambia por completo la dinámica de cualquier relación. Y necesitas entender que la dignidad no es altanería, ni frialdad, ni orgullo vacío. La dignidad es saber que tú no estás compitiendo por entrar en la vida de alguien, estás evaluando si esa persona merece permanecer en la tuya. Ese cambio de eje, por pequeño que parezca, altera todo: tu lenguaje corporal, tu paciencia, tu silencio, tu forma de responder, tu manera de marcharte cuando algo no te honra, tu capacidad de no rogar cuando el otro intenta probar si sigues en el mismo lugar. Y muchas personas se equivocan al pensar que la fortaleza emocional empieza cuando dejan de sentir. Eso es falso. La verdadera fortaleza empieza cuando sientes, pero no te arrodillas, cuando amas, pero no te rebajas, cuando recuerdas, pero no regresas corriendo al primer gesto tibio, cuando extrañas, pero no escribes, cuando lloras si hace falta, pero no entregas tu dignidad como ofrenda a quien ya no la cuidó. Esa es la mentalidad que empieza a romper la lógica del otro, porque lo descoloca ver que ya no puede entrar y salir a placer de tu vida, lo confunde notar que su presencia ya no gobierna tu ánimo,
Lo inquieta descubrir que tu ausencia ya no grita por él, sino que empezó a llenarse de ti. Aquí es donde muchas personas fracasan. Intentan aplicar estrategias externas desde una mentalidad aún rota por dentro. Intentan alejarse esperando secretamente que el otro vuelva rápido. Intentan aparentar indiferencia mientras por dentro revisan cada hora el teléfono. Intentan publicar señales de vida solo para provocar reacción. Eso no funciona porque la energía subyacente delata la intención real. El otro no reacciona a lo que dices, sino a lo que proyectas desde dentro. Y si tu proyección sigue cargada de miedo, ansiedad, dependencia disfrazada o deseo de aprobación, no habrá estrategia que pueda sostenerse, porque siempre vas a terminar regresando al punto de partida cuando el otro dé una mínima señal. La mentalidad de alto valor emocional no se construye pensando en cómo recuperarlo, sino en cómo recuperarte. No se enfoca en lo que él siente, sino en lo que tú permites. No busca que el otro regrese arrepentido, sino que tú jamás vuelvas a entregarte en cuotas tan bajas que el otro te tome como respaldo emocional. Porque cuando tú encarnas esa postura, sin histeria, sin dramatismo, sin fingir que no te importa, sino desde una convicción auténtica de que no escoges relaciones a costa de tu dignidad, algo empieza a temblar en el otro: el control. Cuando alguien percibe que puede perderte de verdad, no porque lo bloqueaste en un arranque impulsivo, sino porque dejaste de girar tu vida alrededor de ellos, el ego entra en estado de alerta. Cuando nota que ya no reaccionas como antes, que tu mirada cambió, que tus palabras ya no salen desde el miedo, sino desde la certeza, el orgullo empieza a agrietarse, aunque él aún no lo diga. Cuando el otro se da cuenta de que ya no puede manipular tu respuesta emocional, entiende que ha perdido lo que creía asegurado: tu disponibilidad interna. Y cuando eso ocurre, empieza la inversión. Pero atención, porque sin esta mentalidad integrada no hay táctica que funcione. Puedes dejar de escribir, puedes alejarte, puedes ignorarlo, pero si la emoción subyacente sigue siendo la necesidad de que vuelva, el otro lo sabrá, lo sentirá y no se moverá. Por eso, antes de enseñarte cómo aplicar la primera estrategia práctica, necesito que comprendas que lo que vamos a construir no es una actuación, es una revolución silenciosa de tu identidad afectiva. A partir de ahora, tu mantra no será "ojalá me busque", sino que me busque solo si merece estar. Tu pensamiento no será "cuándo volverá", sino "vale la pena que vuelva a la vida que ahora estoy construyendo". Tu energía no irá hacia su recuerdo, irá hacia tu reconstrucción, y no desde el despecho, sino desde el reconocimiento de que nadie se arrodilla por miedo a perderte si nunca sintió que podía perderte. Lo que sigue a partir de aquí no será un simple consejo ni una frase de WhatsApp, sino el primer movimiento táctico que desarma la seguridad que él siente al saber que sigues emocionalmente atrás de él. Ahora sí es el momento de empezar a girar la balanza, pero para que ese movimiento no se convierta en una repetición de patrones, lo vamos a ejecutar desde esta mentalidad que acabas de asumir. Y por eso, en la siguiente parte, voy a revelarte el primer paso estratégico para desmontar su control emocional sin decir una sola palabra, sin buscar venganza y sin caer en el juego, porque será ese pequeño ajuste inicial el que empiece a sacarlo del pedestal interno donde lo colocaste sin darte cuenta. Ahora que la dignidad dejó de ser un discurso y empezó a sentirse como una columna vertebral que te sostiene, es momento de ejecutar el primer movimiento que parece pequeño desde afuera, pero es tectónico por dentro: la ausencia inteligente. Quiero que entiendas que no hablo de desaparecer teatralmente, ni de bloquear por impulso para luego desbloquear con vergüenza, ni de emprender una guerra muda a ver quién resiste más sin escribir. La ausencia inteligente es un acto de higiene emocional, una reestructuración silenciosa de tus canales de entrega, un reordenamiento de prioridades donde tu energía deja de filtrarse por grietas que normalizaste y vuelve a regar la tierra que te sostiene. La ausencia inteligente no se anuncia, porque lo que se anuncia busca reacción. Y nosotros no buscamos reacciones,
buscamos reposicionar el valor percibido. Tampoco se dramatiza porque el drama huele a necesidad y este movimiento nace de la serenidad de quien ha decidido que su paz no será rehén de la atención de nadie. Y sobre todo, no se hace para enseñarle una lección a la otra persona, se hace para recordarte a ti la lección que habías olvidado. Sin autocuidado no hay magnetismo, sin magnetismo no hay curiosidad, sin curiosidad no hay arrepentimiento, sin arrepentimiento no hay retorno con respeto. La dinámica es así de simple y así de profunda. Durante demasiado tiempo tu disponibilidad fue el oxígeno invisible de esa relación. Alimentó la certeza de que, pasara lo que pasara, tu presencia emocional estaba garantizada, de que tus mañanas podían alterarse a un mensaje de medianoche, de que tus planes tenían una puerta de emergencia por si la otra persona aparecía sin avisar, de que tu estado de ánimo se calibraba según la cantidad de migas que recibías en el día. Al iniciar la ausencia inteligente, ese oxígeno deja de estar siempre al alcance, y al principio quien estaba acostumbrado a respirar de tu tanque no se asfixia, se inquieta, porque los seres humanos no empezamos asfixiándonos, empezamos preguntándonos por qué el aire ya no está cuando extendemos la mano. Esa inquietud, si tú la sostienes sin sobresaltos, se transforma en curiosidad, y esa curiosidad, si tú no la pagas corriendo a llenar los huecos, se convierte en una primera fisura del orgullo. La mente del otro, que funcionaba con el piloto automático de si la necesito, la tengo, se encuentra con una pared suave pero firme. Ya no respondes al primer pitido, ya no validas con un aquí estoy cada 2 horas, ya no explicas por qué no contestaste, ya no das informes de tus emociones, ya no pides pautas para no molestar, ya no te ofreces como si fueras el servicio de urgencias de su ego. Y en ese ya no ocurre el milagro silencioso. Tu sí empieza a valer. Por eso insisto en que ausencia no es vacío, es presencia bien colocada. Llenas tus días con aquello que te hace habitable por dentro. Tus mañanas vuelven a tener ritual, tus tardes vuelven a tener ritmo, tus noches dejan de ser una sala de espera con el teléfono en la mano. Recuperas disciplinas que te sostienen cuando la nostalgia intenta secuestrarte. Vuelves a habitar conversaciones donde no necesitas explicar el guión de tu vida para que te comprendan. Y sobre todo, te permites la experiencia más revolucionaria de todas, sentir lo que sientes sin convertirlo en acción hacia la otra persona. La ausencia inteligente no te pide que no extrañes, te pide que no conviertas el extrañar en mensajes que te desvalorizan. No te pide que no pienses, te pide que no te autoabandones pensando que así evitarás el abandono ajeno. No te pide que no duelas, te pide que no te arrodilles ante tu propio dolor. Esa es la gimnasia interior que empieza a cambiar tu fisonomía emocional y créeme que se nota, porque quien te miraba con la seguridad del que siempre cobra, empieza a ver a alguien cuya contabilidad ya no cuadra. Donde antes cada guiño suyo generaba una entrega inmediata, ahora encuentra una persona que piensa, que elige, que mide, que no reacciona como resorte, que no cae como ficha, que no corre como reflejo pavloviano. Muchos, al intentar esta ausencia, se pierden en los extremos, o se vuelven hielo y terminan traicionando su naturaleza afectiva, o se vuelven volcán y estallan al tercer día de no recibir lo que esperan. Ningún extremo sostiene valor, porque el hielo es máscara y el volcán es desbordamiento. El valor se sostiene en la moderación firme, en la ecuanimidad con pulso, en ese temple que te permite decirle a tu ansiedad: hoy no decides tú, y a tu orgullo: no harás estragos en mi nombre. La ausencia inteligente se parece a cerrar el grifo que gotea y empezar a regar por goteo lo que sí florece. Te observas, te organizas, te comprometes con horarios que protegen tu atención, te das tiempos de respuesta que honran tu agenda, conviertes el teléfono en herramienta y no en amo, aceptas que el silencio no es un enemigo, sino la sala donde tu autoestima reaprende a respirar por sí misma. Y sí, al principio te parecerá que todo esto es artificial, que no te nace, que te estás forzando. Es normal, porque la musculatura que no has usado se siente rígida al despertar, pero 2 o 3 semanas de coherencia sostenida hacen más por tu magnetismo
que 2 o 3 años de súplicas adornadas de romanticismo. Habrá momentos en los que él, desde su vieja seguridad, lance señales ambiguas para medir la temperatura. ¿cómo va todo?, a las 12 de la noche, una reacción a una historia insulsa, un comentario sobre algo que publicaste hace meses, un saludo en un día especial que en otro tiempo te habría desarmado. No le odies por hacerlo, no le idealices por hacerlo, no le premies por hacerlo. Léelo por lo que es, un termómetro, un tanteo, el intento de la mente por recuperar su mapa. Tu tarea en ese instante no es castigar ni entregar, es mantener tu curva emocional estable, responder si lo consideras, pero no desde la euforia ni desde el despecho, sino desde el centro, breve, humano, ocupada en tu vida, libre de la necesidad de demostrar que ya no te importa. Quien busca realmente se expone, quien solo tantea se esconde. Tu serenidad lo obliga a elegir entre quedarse en la ambigüedad confortable o empezar a asumir el costo de una presencia real. Y créeme, el orgullo empieza a agrietarse cuando la ambigüedad ya no compra tu atención. Si te escuchas por dentro, te darás cuenta de que la ausencia inteligente no es compatible con la vigilancia obsesiva. Dejar de escribir pero vivir mirando la última conexión del otro no es ausencia, es autotortura, no es estrategia, es dependencia muda. Por eso vas a establecer contigo misma un pacto de honestidad. Si tienes impulsos de control, los nombras, los respiras, los sientas en una silla a tu lado y sigues con tu día, no los conviertes en acción. Cada impulso no actuado se convierte en ladrillo de tu nueva solidez. Cada minuto en el que eliges no abrir la ventana por la que siempre entraba el frío se convierte en calor disponible para lo que sí te nutre. Y cuando eso se acumula, la casa interior deja de ser inhóspita y tú dejas de mendigar refugios ajenos. ¿Sabes qué ocurre en ese punto? Que la ausencia deja de doler y empieza a enseñar. Y cuando eso pasa, la otra persona, acostumbrada a que tus emociones fueran un territorio conquistado, empieza a notar que ahora necesita pedir permiso. No te sorprendas si en esta fase aparece una mezcla de sentimientos: orgullo por sostenerte, fragilidad por momentos, culpa por no responder como antes, nostalgia por el guión viejo. Déjalos pasar como nubes sin perseguirlos ni negar su existencia. Tu trabajo no es sentirte impecable, es sentirte verdadera. No es mantener siempre la misma cara, es mantener los mismos límites, no es no temblar nunca, es no traicionarte cuando tiemblas. En esa verdad sostenida está el magnetismo que no se derrumba con un mensaje ni con un silencio ajeno. Y sí, es aquí donde la mente del otro empieza a entrar en su propio laberinto. ¿La perdí? ¿Estará con alguien? ¿Realmente estaba yo en su centro? ¿Debería hacer algo más? Es el comienzo del arrepentimiento que no busca limpiarse con palabras, sino que empuja a la acción. Pero para que este proceso no se corrompa, necesitas dar el siguiente paso con tanta limpieza como has dado este: cortar el patrón de acceso que normalizó que él pudiera entrar y salir de tu vida como si fuese suya. El siguiente peldaño es tan técnico como humano. Vas a reescribir las reglas de cómo se accede a ti y de cómo accedes tú a tu propio mundo, de modo que la ausencia inteligente no sea un acto aislado, sino un ecosistema sostenible que sostenga tu valor sin convertirte en estatua. Y por eso, en la próxima parte te voy a explicar con precisión cómo romper el patrón de acceso sin escenas, sin victimismos y sin juegos, para que el mensaje que ya empezó a calar en su orgullo se consolide en hechos y para que cada puerta que abras a partir de ahora tenga cerradura, llave y criterio. Ahora que tu ausencia inteligente ya empezó a mover placas internas y a reordenar silenciosamente el mapa de poder entre tú y esa persona, toca ejecutar el ajuste estructural que lo sostiene todo en el día a día, romper el patrón de acceso. Y quiero que entiendas esto con precisión quirúrgica, porque romper el patrón de acceso no es volverte inaccesible por capricho, ni jugar al gato y al ratón con respuestas tardías para generar ansiedad. Romper el patrón de acceso es desinstalar el hábito mediante el cual
Tú te ofrecías como una puerta giratoria que nunca se detiene, una puerta que él empujaba con el dedo cuando quería entrar, una puerta que, incluso cuando intentaba cerrarla, volvía a girar porque tú te sentías culpable, porque te daba miedo decepcionar, porque temías que, si no respondías rápido, ibas a desaparecer de su radar. Ese hábito se quiebra con estructura, con límites y con un nuevo contrato interno en el que tu tiempo, tu atención y tu energía dejan de ser materias primas gratuitas para el ego ajeno y vuelven a ser recursos protegidos, asignados con criterio, administrados por ti y no por el estado de ánimo de nadie más. Romper el patrón de acceso comienza por lo que no se ve. Dejas de validar la urgencia del otro como si fuera tu obligación y empiezas a validar tu agenda, tu descanso, tus rituales, tu silencio, tu proyecto personal, tu conversación contigo, tu derecho a no estar disponible cuando tu cuerpo y tu mente están exhaustos. Lo práctico es simple y a la vez poderoso. Tu teléfono deja de ser un sensor de aprobación y recupera su lugar como herramienta. Tus notificaciones dejan de sonar como un llamado del amo y se convierten en correos que abrirás cuando tenga sentido. Tus horarios de sueño se vuelven sagrados, aunque llegue el mensaje «¿Estás despierta?» a medianoche. Tus tardes con amigas ya no se interrumpen por una vibración en el bolsillo. Tus mañanas ya no empiezan con la revisión del en línea de nadie y tu trabajo deja de ser un escenario donde dejas todo tirado si aparece su nombre en la pantalla. Pero también hay un plano relacional que debes reprogramar. La conversación deja de estar abierta las 24 horas como si fuera una sala de chat permanente y pasa a ser un intercambio humano con ritmo, con comienzo, con cierre, con pausas. Si te escribe cuando a ti no te nace responder, eliges un momento con cabeza fría, sin ansiedad, sin la pretensión de demostrar nada. Si te propone algo con prisas y sin previsión, dejas de aceptar por miedo a perderlo y aprendes a decir «Hoy no me va bien, podemos verlo otro día», y te quedas en paz, sin explicar una tesis, sin disculparte por existir. Si te buscas solo cuando le conviene, dejas de premiar ese patrón con disponibilidad y empiezas a correlacionar tu apertura con su consistencia, no con su antojo. En el ámbito digital, la higiene es determinante porque muchas recaídas no son por falta de voluntad, sino por diseño del entorno. Si cada notificación es una sirena que te arrastra al viejo guión, reconfiguras el ecosistema. Silencios conversaciones, priorizas contactos que te elevan, desactivas previsualizaciones que te roban foco, sacas las apps del primer pantallazo para que no vivan en tu pulgar, mueves los iconos, cambias el color del fondo, transformas el disparador visual que tu cerebro asocia con dopamina barata. Cuando el campo está menos saturado, tu mente respira y la tentación de reabrir accesos se desinfla. En redes, el mismo principio. No se trata de borrarte ni de publicar provocaciones. Se trata de abandonar la lógica de la señal para que lo vea y adoptar la lógica de la documentación de vida que te sirve a ti, con o sin testigos. Si subes algo, lo subes porque te nace, no porque te mida. En el plano social hay otro quiebre. Deja de preguntar por él a amigos comunes bajo excusas ingenuas, dejas de usar a terceros como mensajeros involuntarios, dejas de construir puentes por los que luego te duele que él cruce como y cuando quiera. Si el vínculo tiene que reactivarse, que sea por su iniciativa clara y por tu criterio, no por atajos ambiguos que vuelven a normalizar su acceso sin costo. Romper el patrón implica también reeducar tu respuesta automática al ping emocional. Hasta ahora, cada gesto suyo encontraba en ti una elasticidad infinita. Él tiraba y tú te extendías. Él soltaba y tú te encogías. Él desaparecía y tú justificabas. A partir de hoy, cada tirón encuentra un límite suave. Cada desaparición encuentra continuidad en tu vida. Cada mensaje ambiguo encuentra una lectura adulta. Cada propuesta tardía encuentra un no, puedo, con buena cara. Cada intento de reabrir intimidad sin haber reabierto respeto encuentra una pared de cordura. No se trata de castigar, se trata de enseñar sin palabras cuál es el precio de acceso. Presencia real, coherencia sostenida, cuidado, horarios, planes con previsión, lenguaje que no hiere, acuerdos que se cumplen. Lo otro, el te escribo cuando me aburro,
el nos vemos si me cancelan lo anterior, el te hablo tarde porque sé que estarás, el te pido fotos cuando estoy solo, ese zoológico de accesos baratos que un día aceptaste porque querías sentirte elegida. Todo eso se extingue cuando tú ya no lo alimentas con tu disponibilidad. En esta etapa, tu reto no es explicar, tu reto es sostener. Cada explicación innecesaria reabre un acceso. Cada discurso inflamado legitima una negociación que ya no quieres tener. Cada sermón te devuelve a la posición de profesora frente a un alumno que sabe que lo vas a aprobar aunque no estudie. Sé que habrá excepciones que tu mente te lanzará para sabotearte. Esta vez sí suena urgente. No quiero que piense que estoy resentida, y si se aleja del todo, y si lo pierdo para siempre, y si cree que estoy con alguien, y si esto lo empuja a buscar otra. Quiero que respires esas frases y las veas por lo que son. Tácticas de tu miedo para devolverte al circuito viejo. Promesas de una seguridad que nunca llegó incluso cuando estabas completamente disponible. Recuerda lo que ya sabes. Nadie se arrodilla por recuperar lo que aún tiene. Nadie revalúa lo que no puede perder. Nadie cuida lo que percibe como fijo, inamovible, garantizado. Si se aleja al no poder usarte con el mismo acceso de antes, no perdiste un amor, descubriste un uso. Si piensa que estás resentida por tener límites, no estás frente a un adulto, estás frente a alguien que confundía tu entrega con obligación. Si cree que estás con alguien porque ya no respondes como antes, que piense, que sienta, que se confronte, porque la única verdad que necesitas es que estás contigo. Y eso, paradójicamente, es lo que puede traer a alguien de vuelta con actitud de respeto. Y si no lo trae, es exactamente lo que te salva de volver a donde te dolía. Para sostener este cambio en el tiempo, te propongo que diseñes microprotocolos contigo, pequeños pactos que eviten que el impulso te gobierne. Cuando llegue un mensaje fuera de hora, respiras y das 10 minutos antes de leerlo completo. Cuando llegue una propuesta instantánea, chequeas agenda antes de chequear emociones. Cuando veas un hola ambiguo, recuerdas que la ambigüedad no merece un ensayo. Cuando te digas, solo veré su última conexión, nombras el impulso como impulso y vuelves a lo tuyo. Cada microprotocolo crea una cadenita de decisiones que te devuelven al timón. En lo práctico ayuda mucho definir ventanas de comunicación para ti, no para él. Slots de tiempo en los que abres mensajes y respondes con la cabeza, no con el corazón disparado. También ayuda a sostener espacios que alimenten tu sistema nervioso, porque un cuerpo regulado no busca muletas. Y sobre todo, ayuda a recordar el para qué. No estás haciendo esto para castigarlo, no estás haciendo esto para provocarlo, estás haciendo esto para devolverte el poder de elegir en qué inviertes tu vida. Y claro que el otro va a notar el cambio, porque toda relación tiene contratos invisibles y tú acabas de reescribirlos. Notarás que al principio puede intensificar su juego ambiguo para recuperar la antigua tasa de acceso. Más likes, más me acordé de ti, más te conté lo de, más solo quería saber si estás bien. Y tú, con una calma que te sorprende, contestarás cuando lo sientas y como lo sientas, y otras veces no contestarás, y el mundo no se caerá, y tu identidad no se romperá, y tu dignidad no temblará, y él aprenderá que en tu vida ya no hay puertas automáticas. Si este aprendizaje lo lleva a crecer, lo verás en hechos, propuestas claras, horarios respetados, interés sostenido, lenguaje que cuida, responsabilidad afectiva. Si este aprendizaje lo lleva a retirarse porque ya no puede conseguir lo mismo al precio de antes, también es evolución, porque despeja el camino para que tu vida se llene de relaciones que sí pagan el valor real de tu presencia. Quiero que recuerdes que toda ruptura de patrón genera incomodidad en ambas partes. A ti te incomoda sostener el límite sin culpa, a él le incomoda no poder usar las viejas palancas. Esa incomodidad es la sala de espera del cambio. Quédate ahí. No corras a anestesiarla con mensajes, no corras a incendiarla con provocaciones, no corras a justificarte con ensayos. Respira, mira, siente, sigue y observa algo precioso. Tu mundo empieza a llenarse. La conversación contigo se hace interesante. Tu creatividad despierta.
Tus relaciones reales se profundizan, tu sueño se limpia, tu piel cambia, tu risa vuelve, tu silencio se vuelve fértil. Ese llenado interior que al principio podía parecerte un sustituto es en realidad la fuente. Es lo que hace que, si el otro vuelve, lo haga ante alguien entero, no ante una sombra agradecida. Es también lo que hace que, si no vuelve, tú no solo sobrevivas, sino que florezcas. Y ahora que el patrón de acceso ha sido intervenido y tú ya no entregas tu energía en automático, se producirá un fenómeno psicológico inevitable en él. Su cerebro, acostumbrado al refuerzo inmediato que obtenía de tu disponibilidad, comenzará a experimentar la interrupción del circuito y, con ello, el surgimiento de una inquietud que no es odio ni amor, es pérdida de control. En la siguiente parte voy a abrir contigo esa caja negra de la mente, voy a explicarte qué sucede a nivel de recompensa, de ego y de orgullo cuando el acceso se corta, por qué la escasez incrementa el valor percibido, cómo reacciona el sistema al ya no poder predecir tu respuesta y de qué manera esa microansiedad puede transformarse si tú sostienes tu eje en la primera grieta real del orgullo que lo llevará a moverse, no con ambigüedad, sino con intención. Cuando cortas el patrón de acceso y tu ausencia inteligente deja de ser un gesto aislado para convertirse en una atmósfera, en el interior del otro comienza a activarse un proceso invisible que no entiende de discursos, entiende de circuitos, de costumbres neuronales que de pronto se quedan sin su dosis, de expectativas que ya no se cumplen como se cumplían ayer, y ahí, en esa grieta microscópica, empieza a moverse la psicología que realmente importa. Durante meses o años, su mente había aprendido que cada impulso suyo encontraba respuesta, que cada insinuación abría una puerta, que cada bostezo de atención podía rellenarse con tu presencia, que tu disponibilidad emocional era el interruptor más fácil de encender. Y así como el cuerpo se acostumbra a un aroma hasta no notarlo, su cerebro había naturalizado tu calor al punto de darlo por hecho. Cuando ese calor deja de estar siempre a mano, aparece una señal que no es amor ni odio, es perturbación. La máquina de hábitos detecta que algo cambió, el piloto automático ya no sirve y el sistema emite un pequeño pitido de error. Ese ¿qué pasa aquí?, que parece mínimo pero que, sostenido, se convierte en inquietud, en búsqueda, en preguntas que intentará resolver con los recursos de siempre antes de aceptar que el mapa ya no coincide con el territorio. Ese pitido tiene nombre en la ciencia del hábito, error de predicción. La mente esperaba una recompensa rápida, tu respuesta, tu interés, tu mirada confirmando que seguías orbitando, y en su lugar recibe la pared suave de tu nueva ecuanimidad. El dopaje intermitente que antes mantenía alta su sensación de control, esa mezcla de migajas que tú aceptabas y de silencios que tú rellenabas, se interrumpe, y con la interrupción aparece la microansiedad que todo ego detesta. ¿Y si ya no puedo? ¿Y si dejó de ser mío lo que yo creía asegurar con el simple gesto de aparecer? El orgullo, que había construido su trono sobre el supuesto de tu retorno automático, siente el primer temblor en los cimientos, pierde certeza. Y aquí sucede algo fascinante, porque el cerebro humano no tolera bien lo impredictible. Cuando la respuesta deja de ser garantizada, el organismo aumenta la búsqueda, intensifica la curiosidad, estira la mano con más fuerza para volver a sentir la textura conocida y al no encontrarla con la facilidad de antes, comienza a elevar el valor percibido de aquello que ya no puede manipular. No es magia, es economía conductual. Lo escaso, si es valioso, se revaloriza. Lo que parecía ilimitado y ahora muestra límites, recupera precio. Lo que se dejaba tomar sin costo, cuando reclama un pago en moneda de presencia real, desarma la soberbia que vive de subsidios emocionales. Pero hay más. Junto a la pérdida de predictibilidad aparece la reacción psicológica que en terapia llamamos reactancia, ese impulso infantil del yo que se dispara cuando una libertad que daba por obvia se ve restringida. Antes, su libertad de entrar y salir de tu mundo era una autopista sin peajes. Hoy encuentra barreras, horarios, pausas, silencios que no humillan, pero limitan, y el yo, que no quería límites, se agita,
primero con fastidio, luego con curiosidad, más tarde con una pregunta que bajo el gesto de solo pasaba a saludar esconde un miedo primario. ¿Y si de verdad me está dejando atrás? Esa reactancia puede disfrazarse de ironía, de indiferencia, de liviandad, de pequeños pinchazos para ver si aún saltas. Pero tú no saltas y al no saltar no le das el alivio barato que apagaba su inquietud. Por lo tanto, la inquietud crece, se vuelve rumiación, le dedica pensamientos a lo que antes ignoraba sin esfuerzo, y en esa rumiación, si tú sostienes tu centro, se cocina el caldo necesario para que el arrepentimiento empiece a tener forma no en palabras, sino en conductas. Sumemos otra pieza al rompecabezas, el efecto Zeigarnik, esa tendencia de la mente a quedarse enganchada a lo inconcluso. Mientras tú estabas siempre disponible, la historia entre ustedes era un asunto cerrado para su ego. No había tensión, no había riesgo, no había capítulos pendientes, solo un libro que podía abrir o cerrar sin costo. Con tu nueva conducta, el relato queda en suspenso. Hay escenas que ya no se completan, conversaciones que ya no se cierran con tu acostumbrado «aquí estoy», puertas que no se abren al primer toque, y lo inconcluso por fin se vuelve tema para él y descanso para ti. Ese tema no es todavía amor, pero tampoco es nada. Es magnetismo de lo no resuelto. Y lo no resuelto, cuando se combina con la evidencia de que tú estás bien, que sigues, que no te evaporaste, se convierte en una atracción extraña que lo desconcierta porque no viene de tu persecución, viene de tu paz. Y la paz, cuando es auténtica, desarma más que 1000 estrategias. No subestimes tampoco el papel de la comparación social. El cerebro, en su intento por recuperar control, empezará a escanear señales que antes despreciaba. Tu brillo sin su aplauso, tu agenda sin su bendición, tus círculos sin su permiso, tu humor regulado sin su aparición. Si en ese escaneo encuentra coherencia, y la encontrará si tú no traicionas tu proceso, la narrativa interna que lo mantenía por encima se resquebraja. Donde antes decía si quiero vuelvo y la tengo, ahora se filtra un si quiero quizá ya no me quiera, y esa frase, cuando calza con la evidencia de que tu vida no lo está esperando en pausa, pincha el globo más frágil del ego, la ilusión de omnipotencia. Es aquí cuando algunos redoblan los tanteos ambiguos buscando restablecer la vieja jerarquía sin pagar el precio del cambio. Otros, los que ya sienten más la pérdida, se sinceran a medias, piden señales, provocan encuentros casuales, espían por la rendija a ver si sigue siendo la misma. Tú no te conviertes en estatua para castigarlo, ni en volcán para sorprenderlo. Te quedas siendo río que avanza, horizonte que no se detiene, criterio que no se negocia. Hay una dimensión más fina todavía, la memoria emocional. Cuando la fuente de dopamina intermitente que eras para su ego se retira, el sistema empieza a recordar no solo tus fallos o sus quejas, sino también aquello que daba por descontado. Tu cuidado, tu humor, tu complicidad, tu forma de escuchar, tu luz en la rutina, tu manera de ordenar el caos con una frase, tu capacidad de sostener con ternura lo que él no sabía nombrar. El recuerdo, que antes quedaba empolvado por la comodidad del acceso, se desempolva cuando el acceso ya no es gratis, y al desempolvarse reubica el lugar que ocupabas. Lo que era paisaje se vuelve cuadro, lo que era ruido de fondo se convierte en melodía que se echa de menos, lo que era ya vendrá se vuelve y si no viene. Este tránsito no lo produce un discurso tuyo, lo produce la congruencia entre tu ausencia inteligente y la vida que te estás construyendo sin teatralidad, y cuando esa congruencia se sostiene, el arrepentimiento deja de ser un debería sentir para convertirse en un no puedo creer que la esté perdiendo. En este punto y solo en este punto, la culpa madura puede asomar la cabeza. No la culpa manipuladora que busca que lo rescates, sino la culpa que reconoce un error y evalúa repararlo. Esa culpa no nacerá si tú vuelves corriendo al primer hola. Esa culpa necesita de tu pausa, de tu ritmo, de tu latido estable, de tu nueva regla. Mi puerta no se abre por nostalgia, mi puerta se abre por respeto. Cuando la mente del otro aprende,
a golpes de realidad, que ya no basta con aparecer para obtener, que ya no alcanza con decir te pensé para que tú des lo que antes dabas, que la antigua moneda de cambio perdió valor en tu economía emocional. Entonces empieza a considerar lo que más había postergado, moverse en serio. Y ese movimiento, si se va a producir, no será por miedo a tu enfado, será por miedo a tu pérdida, no por temor a tus gritos, sino por temor a tu silencio, no por presión, sino por conciencia. Quiero que observes algo más, porque te ayudará a no caer en trampas. El cerebro, cuando siente que pierde, puede intentar ganar rápido con tácticas baratas. Te dirá, tengo algo importante que contarte. Sin tener nada, te invitará a hablar como amigos. Para recuperar terreno sin comprometerse, te escribirá, te extraño en una madrugada de ego herido para dormir mejor cuando reciba tu respuesta. Son manotazos de un sistema que busca apagar la alarma sin reestructurar el edificio. Si tú respondes con el guión antiguo, le darás la ilusión de que el incendio se apagó. Si respondes con la ética nueva, le mostrarás que para habitar tu vida, tiene que aprender por fin a convivir con reglas que protegen y no asfixian. Y aquí la firmeza amorosa se vuelve clave. No te peleas, no sermoneas, no haces de policía del vínculo, solo vives de acuerdo con tu nuevo contrato y cuando toque dices no con una sonrisa y sí con condiciones. Esa combinación de calma y límite sostenida le enseña a su cerebro lo que ningún sermón logró, que el acceso a ti ahora está regulado por tu dignidad. Tal vez te preguntes cuánto tarda en activarse todo esto y la respuesta honesta es que no es cronómetro, es acumulación. Algunos al tercer tanteo fallido sienten la grieta. Otros necesitan semanas de error de predicción para aceptar que tu mundo ya no gira a su alrededor. Otros se quedarán en la ambigüedad hasta que la realidad les pegue con la fuerza de un silencio que ya no negocia. Tu tarea no es medir su tiempo, es sostener el tuyo, no es rogarle que entre, es cuidar la casa para que si entra no la vuelva a incendiar. Y si no entra, la casa no se queda vacía, la llenas tú, y esa es la diferencia entre manipular y transformar. Manipular busca un resultado afuera, transformar te devuelve el timón adentro y desde ese timón, curiosamente, es desde donde más poder de atracción generas porque nada atrae tanto como quien no necesita agarrarse para no caerse. Llegados aquí, el sistema del otro ya no es el mismo. La certeza se volvió pregunta, la pregunta se volvió búsqueda. La búsqueda, si tú no cedes a la primera señal, empezará a cambiar de tono. Y para guiar ese cambio sin que traiciones lo que has construido, en la siguiente parte voy a entregarte el disparador de arrepentimiento, ese gesto de alta fineza emocional que no humilla ni provoca con artificio, pero que golpea en el lugar exacto donde su orgullo se sostiene, porque le muestra, sin gritarlo, que su lugar ya no está garantizado y que, si quiere volver a tenerte, tendrá que merecerlo. Ahora que comprendiste lo que sucede en la mente del otro cuando tu ausencia deja de ser capricho y se vuelve atmósfera, es momento de colocar el disparador de arrepentimiento, esa pieza de alta precisión que no se improvisa con fotos calculadas ni con juegos de espejos, sino que se construye desde la coherencia de una vida que avanza con o sin testigos y que precisamente por avanzar devuelve a la otra persona el espejo que jamás quiso mirar. El disparador no es una frase ni un truco, es una constelación de señales reales que empiezan a alinearse hasta narrar una historia inequívoca. Ya no vives pendiente de su retorno, ya no reaccionas como resorte a sus tanteos, ya no negocias tu sueño, tu tiempo, tu cuerpo ni tu paz para que el otro no te interprete mal. Y ese ya no nace del rencor, nace de la certeza silenciosa de quien por fin se eligió. Este gesto, para que funcione, exige una combinación que parece contradictoria pero que es la llave. Visibilidad serena y misterio funcional. Visibilidad serena porque tu mejoría se nota en la luz de tu cara, en la elasticidad de tus horarios, en tu capacidad de reír sin permiso, en la profundidad de tu conversación, que ya no es un monólogo sobre lo que te falta, sino una crónica íntima de lo que estás cultivando.
Misterio funcional porque no das partes de guerra, no detallas tu agenda, no pones subtítulos a tu crecimiento, no conviertes cada paso en una carta jugada para provocar, simplemente dejas que lo evidente sea evidente y que lo que no corresponde saber permanezca en su lugar. El disparador se activa cuando tu narrativa cotidiana deja de girar alrededor del vínculo roto y empieza a articularse en torno a tu expansión. Lo percibe en pequeñas cosas que, sumadas, cambian la geografía. Esa mañana en la que ya no respondes al amanecer porque estás saliendo a caminar, ese mediodía en el que no estás disponible porque retomaste la clase que pospusiste durante meses, esa noche en la que no atiendes un ¿qué haces?, tardío porque estás leyendo con la calma de quien ya no vive en alerta roja, ese fin de semana en el que tu agenda está llena de gente que te nutre y de proyectos que te despiertan. Esa foto a contraluz donde no se ve un escenario montado, sino el brillo genuino de quien se pertenece. Todo eso, que a ti te parece la vida en su cauce, a su ego le llega como un golpe de realidad. Tu bienestar ya no depende de su veredicto. Tu atractivo no es una colección de gestos para que él te vea. Tu estabilidad no es una máscara para que él regrese. Tu risa no es un anzuelo, es tuya. Y en ese instante, el relato que lo sostenía se resquebraja, porque la historia, si quiero, vuelvo y está, se topa con una escena nueva. Si quiero, vuelvo, pero quizá ya no estoy invitado. No confundas este disparador con el exhibicionismo vacío, porque lo único que produce el exhibicionismo es reacción defensiva, no arrepentimiento. Aquí no hay poses de superioridad ni frases para estremecerlo. Hay decisiones que lo confrontan sin insultarlo. Cuando te escribe a deshora y tú contestas al día siguiente con cordialidad y agenda propia. Cuando te propone un plan improvisado y tú dices que no, porque elegiste cuidarte el descanso. Cuando intenta reabrir intimidad con nostalgia y tú lo llevas al terreno de los hechos preguntándole qué cambió y cómo piensa sostener lo que dice. Cuando él te ofrece retazos de atención y tú ya no los recoges porque te has vuelto alérgica a las migas. El detonante emocional que más remueve no es el grito, es la coherencia imperturbable de quien no se desordena ni para recuperar lo que ama. Esa coherencia es como una gota sobre piedra. No la rompe por fuerza, la rompe por constancia, y tu constancia le va enseñando que el camino de regreso, si existe, no es un pasillo de alfombra roja, es un sendero de responsabilidades. A la par, existe un matiz psicológico del que casi nadie habla y que, sin embargo, es el centro de gravedad del arrepentimiento real. La dignidad gozosa. Muchas personas confunden dignidad con amargura y creen que mostrarse bien es traicionar lo que sintieron, pero la dignidad auténtica tiene un sabor que el ego ajeno reconoce y respeta, aunque le cueste admitirlo. No te vuelves piedra, te vuelves jardín, no te vuelves sarcasmo, te vuelves amplitud, no te vuelves juicio, te vuelves elección. Y cuando te ve elegirte sin resentimiento, cuando comprueba que no lo necesitas para respirar, cuando entiende que no estás escondiendo la vida, sino viviéndola, el orgullo recibe un golpe en su eje, pierde el monopolio de tu alegría. Ahí el arrepentimiento deja de ser una estrategia para volver a controlar y empieza a ser la necesidad de acercarse de otro modo, porque la antigua moneda de cambio, intermitencia, seducción tibia, promesas sin calendario, ya no compra nada en tu mercado. El gesto nuclear del disparador es este. Demuestras, con tu conducta, que tu corazón permanece abierto a la verdad, pero blindado contra el desperdicio. Abierto a la verdad porque no has convertido al otro en enemigo, porque no lo difamas ni lo persigues, porque si un día se presenta con hechos te encontrará con la madurez de quien sabe dialogar. Blindado contra el desperdicio porque ya no regalas tu oxígeno, ya no cedes tu cama emocional a quien no lava las manos, ya no alojas fantasmas por miedo a sentir el cuarto vacío, ya no firmas contratos tácitos que te cuestan la paz. Desde esa postura, cualquier intento de reabrir el vínculo que no esté a la altura se marchita solo, y cualquier gesto honesto que sí esté a la altura encuentra un terreno fértil para recomenzar desde otra calidad. Y eso, al ego que está acostumbrado a puertas abiertas sin peaje,
lo desarma, porque por primera vez le queda claro que la entrada tiene condiciones que no se pueden saltear con flores viejas. Puede que en esta etapa aparezca la tentación de acelerar, de enviar señales calculadas, de probar si ya se activó. Resiste esa tentación, porque el disparador necesita silencio para encender la mecha correcta. Cada vez que fuerzas la escena, le das a su cerebro una excusa para creer que aún te maneja. Cada vez que te adelantas, le devuelves la sensación de que su simple presencia te basta. Cada vez que traduces tu proceso en una vitrina, contaminas el mensaje con necesidad. El arrepentimiento que queremos no es nostalgia borracha, es toma de conciencia, y la conciencia se despierta cuando siente el borde de su pérdida y al mismo tiempo ve la promesa de algo mejor si elige moverse con verdad. Por eso tu máxima ahora es simple: menos demostraciones, más decisiones, menos explicaciones, más ritmo propio, menos mírame, más mírame vivir. El contraste entre la antigua tú, reactiva, accesible, hambrienta de sí, y la nueva, pausada, selectiva, bien alimentada por dentro, hace el trabajo que antes intentabas lograr con discursos. Te invito a observar un fenómeno sutil que confirma que el disparador está haciendo su efecto. El otro comienza a mostrarse torpemente humano. Pide noticias con menos pretextos, se interesa por aspectos tuyos que antes ignoraba, reconoce fallos sin adornos, propone planes con fecha y lugar, pregunta qué necesitas en vez de dictarte cómo deberías sentir, incluso confiesa sensaciones que antes habría escondido por vergüenza. No es una certidumbre absoluta, es un cambio de tono, un descenso en la altura de su voz, un fruncir del ceño cuando percibe que te puede perder. Si ves eso, no te apresures a perdonar lo imperdonable, ni a firmar un retorno al pasado con papel de regalo. Préstale atención, sí, pero guárdate un compás, porque el arrepentimiento que no se prueba en el tiempo se evapora como promesa de madrugada. Tu presencia serena y tus límites sin histeria son el laboratorio donde ese cambio se mide. Y tú no estás aquí para levantar actas de fe, estás para ver hechos. Y cuando te preguntes si este disparador ya está listo para producir la inversión, recuerda esto: el ego no se dobla ante el dolor que tú le provocas, sino ante el vacío que tú dejas bien dejado. El orgullo no se rinde ante tu discurso, sino ante tu continuidad. El miedo a perderte no aparece porque hiciste una escena, aparece porque asumiste una vida. Si mantienes el pulso, el otro entenderá que pedirte de vuelta implica aprender a cuidarte de una manera que antes no conocía. Y ese entendimiento es la puerta de entrada para una nueva conversación. En ese umbral donde él deja de tantear y empieza a moverse, donde la curiosidad ambigua se transforma en propuesta concreta, donde el ¿cómo estás eterno muta en quiero verte para hablar en serio. Es donde cobra sentido mostrarte la primera historia que encarna este proceso con la nitidez de los hechos, porque las historias nos hacen creer cuando la teoría todavía no nos alcanza, y en la siguiente parte voy a narrarte un caso de éxito realista, sin adornos ni milagros ficticios, de una persona que, sosteniendo esta coherencia, provocó el retorno no de un fantasma, sino de un hombre dispuesto a bajar la cabeza, reconocer el error y empezar de nuevo con el respeto que siempre debió ser la base. Te voy a contar la historia de Clara, porque a veces la teoría necesita un rostro humano para volverse carne y hueso, y porque quiero que sientas que no estás escuchando un relato improbable diseñado para darte esperanza barata, sino un proceso real, con días buenos y días que parecen no avanzar, con recaídas pequeñas que no la tiraron al suelo porque ya había aprendido a sostenerse, con una mano en la baranda de su dignidad y la otra en su respiración. Clara amó como se ama cuando nadie te enseñó a amarte primero, poniendo la silla para que el otro se sentara cómodo aunque a ella le doliera la espalda, quedándose despierta hasta tarde por si él aparecía con ganas de hablar, postergando esa clase de cerámica que la hacía feliz porque temía que su ausencia coincidiera con el único momento del día en que él tenía 5 minutos libres, bajando el volumen de su risa para que no la juzgaran inmadura, pidiendo perdón por estar triste, por estar cansada, por estar viva. Un día él se fue sin la palabra justa, con los bolsillos llenos de excusas y la vieja promesa de tal vez en otro momento,
y a Clara se le vino el mundo adentro, no tanto por la partida, sino por la comprobación de que había cambiado su casa por una carpa que se llevaba el viento cada vez que él bostezaba. Los primeros días fueron la tormenta conocida, revisar chats antiguos como si en las letras rotas se escondiera un mapa, tocar canciones que tenían su nombre invisible, hacer listas mentales de todo lo que pudo haber hecho mejor, buscar en el espejo una culpa que no existía y que sin embargo se pegaba a su piel como un olor viejo, y ahí, en ese ruido, se acordó de algo que había escrito en un papel meses atrás y que ahora, sorpresivamente, tenía sentido. Si me pierdes, que me pierdas de verdad. No lo había comprendido entonces. Esta vez, en cambio, entendió que no se trataba de desaparecer para herir, sino de dejar de quedarse para que él no sintiera el peso de su decisión. Cerró los ojos y se dio una semana para llorar sin juicio, para decir en voz alta, me duele, sin añadir un pero estoy bien, que nadie le pedía, para dormir cuando el cuerpo se lo exigía y para salir a caminar cuando las paredes empezaban a volverse laberinto. Y el día 8, cuando la marea bajó apenas lo suficiente, hizo lo que contamos en las partes anteriores. Silenció notificaciones, movió los iconos de su pantalla para que el pulgar no la traicionara, definió con una amiga 2 horarios al día para revisar el móvil y prometió cumplirlos. Aunque el corazón se subiera a los dientes cada vez que vibraba la mesa, dejó por escrito 3 reglas mínimas que parecían pequeñas y eran gigantes. Si escribe tarde, respondo mañana. Si invita improvisado, ese plan no es para mí. Si me da migas, yo no tengo hambre. Su ausencia no fue hielo, fue orden. Su silencio no fue castigo, fue descanso. Su tiempo no se volvió venganza, se volvió jardín. Volvió a la clase de cerámica con manos torpes y una alegría tímida que, a los 10 minutos, se le plantó en la cara como una flor. Retomó los martes con su hermana y le confesó que tenía miedo de ser olvidada, y la hermana le dijo algo que se le clavó como una estaca buena. El que se olvida no era tu amor, era tu hábito. En el trabajo dejó de contestar mensajes personales en horario laboral y, sorpresa, su ansiedad disminuyó porque se dejó de pedirle al cuerpo que hiciera 2 cosas al mismo tiempo: producir y sostener una conversación colgante. En casa puso música sin pensar si a él le habría gustado. Apuntó ideas para un taller que había soñado dar. Limpió la mesa, encendió una vela, escribió a mano los 3 motivos por los que no iba a volver a explicarse con redacciones eternas, y por la noche, cuando el teléfono mostró ese «¿Estás?», respiró 3 veces y eligió no abrirlo, y el mundo no se acabó, solo se acomodó 1 milímetro a su favor. La primera semana, él intentó recuperar el viejo guión con una cadena de gestos ambiguos que en otro tiempo la habrían hecho temblar. Reaccionó a una historia antigua, le mandó una foto de un lugar donde solían ir con un «mira lo que encontré». Le escribió «te conté lo que pasó con…» para iniciar conversación sin una pregunta de verdad. Clara, que ya había entendido que cada microconversación regalada era una reapertura de acceso, lo leyó con una lucidez nueva. No es interés, es termómetro. No es arrepentimiento, es tanteo. Respondió una vez al día siguiente con un «me alegra que te acuerdes» y cerró el chat sin dejar pregunta abierta. Dejó en visto otro mensaje sin culpa. Y cuando llegó el tercero con la oferta de un café, «hoy sí puedes porque mañana me voy de viaje», sonrió sola y escribió despacio como quien riega plantas: «hoy no puedo, avisa con tiempo y lo vemos». No hubo reproche, no hubo sermón, no hubo ensayo de 4 párrafos explicando límites, hubo un límite. Y ese límite hizo el trabajo pedagógico que antes pretendían sus discursos. Él reaccionó con un «ok», que sonó a sorpresa mal disimulada, y la mente de Clara sintió la tentación de ceder por miedo a parecer orgullosa. En lugar de ceder, se dijo su nueva tercera regla: «lo que se sostiene, me sostiene», y cambió de tema, literalmente, porque esa tarde tenía que elegir esmaltes para su próxima pieza, y esa elección le pareció más urgente que salvar el ego de un hombre que nunca la había salvado a ella de su propio cansancio.
Pasaron 2 semanas y el guión cambió. El ¿estás? Se volvió ¿cómo estás? El hoy se volvió ¿podemos vernos el sábado a las 5? El me acordé de ti se volvió quiero hablar de nosotros si te parece. No fue milagro, fue estadística emocional. A fuerza de no encontrar la recompensa automática, su cerebro empezó a considerar pagar un precio que siempre había evadido, y ese precio se llama presencia real. Clara aceptó vernos el sábado con una condición consigo misma. No iba a ir a entrevistarlo para el puesto que antes tenía por defecto, iba a ir a mirar si ese hombre tenía sentido en la vida que ella estaba por fin construyendo. Y lo que ocurrió esa tarde no fue un final de película, fue un comienzo de adultez. Él llegó temprano por primera vez, pidió perdón sin adjetivos, dijo, me equivoqué, sin un pero ustedes. Confesó que había subestimado la posibilidad de perderla, contó que las noches estaban raras desde que ella ya no respondía con la prontitud de antes. Se notó nervioso cuando dijo que no sabía cómo se corrige lo que arruiné, y en lugar de pedir que ella le dictara un protocolo, preguntó qué necesitaba para sentirse segura. Clara escuchó con el corazón abierto y los pies en el suelo. Dijo que necesitaba consistencia, no una temporada de flores, que necesitaba previsión, no planes de última hora, que necesitaba cuidado en el lenguaje, no excusas después de cada desplante, que necesitaba tiempos claros y que, si él los rompía, lo asumiría como un no en lugar de escribir otra novela justificando su sí. Él asintió, no con entusiasmo de vendedor, sino con esa seriedad de quien por primera vez entiende que el juego se terminó y que, si quiere, tiene que jugar a otra cosa. No te cuento esto para que creas que todo se ordena en una cita. Te lo cuento para que veas el patrón, la ausencia inteligente, la ruptura de acceso, la serenidad sostenida, el disparador que no humilla sino que recalibra, la propuesta con hechos y, por encima de todo, una mujer que ya no negocia el precio de su entrada. 2 meses después, él seguía llegando a tiempo y sosteniendo planes con agenda real. Y cuando tropezó y desapareció un par de días bajo el viejo hábito del silencio, Clara no escribió poemas de reproche, tampoco regañó desde la cátedra de la indignación, simplemente dijo, así no quiero, si quieres nos vemos el jueves y lo hablamos, si no, aquí lo dejamos. Y ese jueves él llegó otra vez temprano, porque estaba aprendiendo el idioma del respeto. Y si me preguntas qué fue lo que lo hizo arrodillarse por dentro, no fue una humillación pública, fue la evidencia silenciosa y gozosa de que Clara ya no era un lugar de paso, era un hogar al que solo se entra descalzo y con las manos limpias. ¿Y si él no hubiera vuelto? ¿Y si la historia de Clara hubiera seguido sin él? También sería un caso de éxito, porque la medida del éxito no es que regrese quien te dejó, la medida del éxito es que no vuelvas tú a dejarte cuando vuelvan tus ganas. Eso también pasó con otra mujer que podría contarte, Paula, que al término de este proceso encontró a alguien nuevo sin haber clonado el patrón doloroso, porque llegó completa, con su contrato interno firmado, y el mundo le respondió a la altura del precio que se puso. Pero hoy elegí a Clara para que veas una variante del final que tu corazón quizá desea, el retorno que no te achica, el retorno que te respeta, el retorno que se arrodilla emocionalmente no ante tu capricho, sino ante tu valor. Ese es el punto, y a ese punto no se llega con magia, se llega con una construcción por dentro que se proyecta por fuera. Si te fijaste con atención, Clara no cambió solo su agenda, cambió su autoimagen, y eso se notó en su piel, en su voz, en su risa, en su manera de entrar al café sin buscarlo con la mirada. Ese cambio es el que permite que, más allá de un reencuentro, la historia no vuelva a calcificarse en el patrón que la rompió. Por eso, lo que viene ahora es quizá lo más importante para ti en este momento: cómo construir tu nuevo valor sin convertirte en una estatua que finge fortaleza, cómo reforzarte desde adentro para que no te arrastre la primera ola de nostalgia, cómo te hablas, cómo te cuidas, cómo diseñas tu entorno para que te sostenga cuando tus ganas quieran negociar tu precio. En la siguiente parte vamos a sumergirnos en esa arquitectura íntima que hace que tu magnetismo no dependa de un buen día ni de un golpe de suerte, sino de hábitos que te devuelven a ti
cada vez que la tentación de traicionarte aparece con su antiguo disfraz de amor.